desde ahora. Ok. Buenos días, compañeros, compañeras y doctor Ibáñez. Hoy día, Sofía Muñoz, Alexandra Fuentes y yo, Lucas Navarrete, les presentaremos el cuarto review del seminario de biología celular llamado Anticiparse al Alzheimer, del autor Gary Stix y publicado en la revista Investigación y Ciencia en agosto del año 2010. Para esta presentación pasaremos los contenidos básicos primero para entender la enfermedad, luego las bases moleculares del Alzheimer. Posteriormente pasaremos por la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, después biomarcadores y nuevas técnicas de detección, posteriormente los problemas asociados y algo denominado tienda cognitiva, y terminaremos por las conclusiones y proyecciones sobre el trabajo. Introducción, tenemos que saber ciertos conceptos básicos y principalmente saber qué es el Alzheimer. Siguiente. Bueno, ¿qué es el Alzheimer? Es una patología neurodegenerativa que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Fue descrita por primera vez por el neuropatólogo alemán Alois Alzheimer en 1906 y se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. Su causa es entonces debido a la acumulación de proteínas aberrantes o beta-amiloides, cuyos fragmentos tóxicos deterioran células o circuitos cerebrales. Esto será explicado a detalle más adelante de la presentación. Algunos síntomas del Alzheimer son de tipo cognitivo y otros son de tipo conductual, pero todos afectan de forma directa las actividades de la vida cotidiana de quienes la padecen. Los síntomas cognitivos del Alzheimer suelen aparecer de manera progresiva y pueden manifestarse inicialmente. En esta progresión también aparecerá lo que se denomina agnosia, que es la dificultad para reconocer y asociar de manera adecuada con sus significados lo que se percibe a través de los 5 sentidos, ya sea vista, oído, tacto, olfato o gusto. Otros síntomas del Alzheimer de carácter cognitivo son las apraxias, es decir, la dificultad para ejecutar bien actos motores y voluntarios, como vestirse o comer, sin que puedan atribuirse a dificultades de movilidad física. De manera lógica o comprender la ironía, e incluso alteraciones en las funciones visoespaciales, lo que puede provocar errores en la estimación de distancias o para reconocer correctamente el espacio en el que la persona se encuentra, y por lo tanto producen caídas, accidentes o confusión. Todos estos síntomas del Alzheimer contribuirán a una progresiva pérdida de autonomía del paciente y consecuentemente a una mayor dependencia del cuidador. Y bueno, aquí en la imagen cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Y es un gráfico generado por ordenador de secciones en el cual se ha empleado la resonancia magnética volumétrica, que demuestra una reducción considerable del cerebro hacia el lado derecho debido a la degeneración y muerte de las células nerviosas, como ya había explicado que causa el Alzheimer. En menos del 10% de los casos, la patología se produce por una mutación de genes. En este grupo de personas, de padres o hermanos, de la enfermedad del Alzheimer con inicios a edades similares. La enfermedad suele tener una duración promedio aproximada de 10 a 12 años, aunque varía de un paciente a otro. Es de muy difícil manejo médico e implica un enorme esfuerzo familiar y económico, y es debido a esto que se le ha dedicado un estudio profundo en que su tratamiento resulte efectivo. Siguiente. Bueno, ¿cómo inició el estudio e investigación de esta enfermedad? Alois Alzheimer publica sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. La enfermedad se había diagnosticado en Augusta D., una mujer de 51 años que ingresó en 1901 en el Hospital de Frankfurt, con un cuadro clínico cuyas manifestaciones eran pérdida de memoria, alucinaciones, desorientación temporoespacial, paranoia, alteraciones de conducta y un grave trastorno del lenguaje. Finalmente, Augusta falleció, cuyo cerebro fue estudiado por el doctor más estrecha de lo normal, es decir, atrófica, y además que existían dos tipos de anomalías muy llamativas, que hoy en día siguen siendo las características histopatológicas principales de la enfermedad del Alzheimer.
describiendo así acúmulos extraneuronales de tipo proteicos y acumulaciones de material aparentemente fibroso en el interior de las propias neuronas. Bueno, aquí en la línea del tiempo no lo graficamos, pero en la década de los 50 se consideraba que el Alzheimer era una enfermedad propia de la medicina. Se consideraba ya demencia senil. Hacia la década de los 60, los científicos establecen que existe una relación entre el deterioro cognitivo y el número de placas o acúmulos y ovillos de fibras en el cerebro. Para la década de los 80, se comienza a estudiar las bases bioquímicas y moleculares de las placas y ovillos de fibras. Hacia los años 90, diversos descubrimientos identifican los factores genéticos que subyacen a la enfermedad. Aparecen además los primeros medicamentos que mejoran los síntomas, pero son simplemente paliativos. Y bueno, hacia los años 2000, ya gracias a las técnicas de imagen y muestras de líquido cefalorraquídeo, se permite estudiar el avance de la enfermedad. Ante los fracasos de diversos fármacos, sugiere la hipótesis de definir una fase preclínica, es decir, empezar antes con los tratamientos. Siguiente. Bueno, en el review se señala esta metáfora de la marea que señala. Continúa aumentando a medida que la población envejece, pero no existen tratamientos eficaces para combatirla. Todos los días se diagnostican miles de nuevos casos de la enfermedad de Alzheimer en el mundo, y si no encontramos una cura efectiva en los próximos 30 o 40 años, el número de personas afectadas se podría llegar a triplicar. La historia del Alzheimer nos permite entender cómo ha evolucionado la investigación de esta enfermedad, uno de los mayores retos globales a los que se enfrenta la comunidad científica y médica. El aumento de la esperanza de vida en una amenaza de alcance global que será insostenible a nivel económico, sanitario y social. Y bueno, para graficarlo en el review se toma como ejemplo la población estadounidense, en el gráfico del lado izquierdo. Y a medida que la población estadounidense envejece, al igual que la del resto del mundo, el número de nuevos casos de la enfermedad del Alzheimer se va a disparar, ya que su incidencia aumenta con la edad. En 2010, aquí se toma como referencia el 2010, el número de ancianos de Estados Unidos era de 39 millones, una cifra que alcanzará en 2050 los 79 millones, más del doble de la actual. La enfermedad del Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, pero a medida que se envejece, aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, siendo entonces la edad el mayor factor de riesgo. Y como podemos observar en los gráficos de la derecha, a medida que aumenta la edad, en eso de los circulitos, se va incrementando la probabilidad. Y se puede observar una mayor incidencia en mujeres que en hombres, pero suele atribuirse al hecho de que las mujeres suelen ser más longevas. Siguiente. Bueno, espera. Retomando la importancia de encontrar una cura para el Alzheimer, se presume que algunos medicamentos nuevos pueden haber fracasado porque los ensayos se realizaron en una fase demasiado avanzada de la enfermedad. Perdón, lo que se busca definir es una fase preclínica, como antes habíamos mencionado. Y finalmente, las nuevas técnicas para identificar la enfermedad antes de que surjan los síntomas nos van a permitir un desarrollo de medicamentos en una etapa en la que puedan ser más eficaces, o eso se busca lograr. Ahora sí. Bueno, para contextualizar el contenido del review, ahora explicaremos las bases moleculares en la enfermedad de Alzheimer, para así poder entender cuáles son los procesos que se quieren evitar. En Alzheimer se muestran dos lesiones características a nivel del cerebro: las placas de beta-amiloide a nivel extracelular y ovillos neurofibrilares a nivel intracelular, aunque estos últimos no son específicos de la enfermedad, ya que se visualizan en otros tipos de enfermedades neurodegenerativas, como en la enfermedad de Parkinson o en esclerosis lateral amiotrófica. El péptido amiloide beta se acumula provocando daños en la sinapsis, evitando que los neurotransmisores lleguen a los receptores de neuronas que deben recibirlas. También se ha visto que puede afectar activando respuesta inflamatoria, liberando citoquinas tóxicas y produciendo daño oxidativo en células vecinas. Por el otro lado, los ovillos neurofibrilares se componen principalmente por la proteína tau,
asociada a microtúbulos. Esta proteína normalmente estabiliza los microtúbulos. Al agregarse la proteína tau, entonces, se acumulan grupos fosfatos sobre ellas. Por lo que estos se desintegran y la proteína tau origina un ovillo fibroso que interfiere con las funciones celulares, como el transporte axonal. Eventualmente también puede llegar a la muerte neuronal. En esta imagen se muestra esquemáticamente la formación de las placas beta-amiloides y también se ven oligómeros, que son precursores de las placas beta-amiloides. Y también se puede ver en el medio intracelular la presencia de ovillos neurofibrilares. Siguiente. Aquí se pueden ver dos cortes histológicos en que se ven las placas de beta-amiloide a la izquierda y los ovillos neurofibrilares a la derecha marcados con las flechas negras. Siguiente. Bueno, debido a los dos tipos de formas en las que se puede generar el Alzheimer, es decir, de agregación familiar, también conocida como de inicio precoz, o esporádica, que es de inicio tardío, se puede asociar a distintos orígenes. Inicio precoz, se puede evidenciar que la mutación en los genes PPA, PC1 y PS2 en conjunto aceleran los procesos moleculares mencionados anteriormente asociados al Alzheimer. Primero, el gen para PPA o proteína precursora de amiloide se ubica en el cromosoma 21. Una mutación en este gen es bien rara y solo se ha descubierto en aproximadamente 24 familias a nivel mundial. El gen PS1 o presinilina 1 más agresivas y frecuentes en los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, llevando a la aparición de síntomas generalmente antes de los 50 años. Ya las otras mutaciones en el gen PS2 que se encuentra en el cromosoma 1 es menos frecuente. Las mutaciones en estos genes alteran sus funciones en la agregación de la PPA o proteína precursora de amiloide, por lo que se acumularía este precursor de beta-amiloide, produciéndose las placas características. Siguiente. En el caso de la enfermedad de Alzheimer esporádica o de inicio tardío, se relaciona más a una variación genética de la proteína ApoE. La apolipoproteína de tipo E, o ApoE, presenta tres formas en el ser humano, que es la ApoE2, ApoE3 y ApoE4, variando entre ellas solo por un aminoácido sustituido en una posición específica. La ApoE3 es la variante más común, mientras que la ApoE4 se puede vincular a la dificultad de eliminar el péptido beta-amiloide, produciéndose en pacientes con esta variante de la proteína la acumulación característica de beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer. Lo que ocurre es que en presencia de beta-amiloide, ApoE4 pierde su estructura funcional, plegándose de manera incorrecta y le impide cumplir su función, que sería la eliminación de péptido beta-amiloide. Necesariamente que se va a poseer la enfermedad, sino que produce una predisposición mucho más alta al Alzheimer de inicio tardío. Siguiente. Bueno, hoy en día se han tratado de implementar muchos medicamentos que impacten distintos objetivos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Pero estos medicamentos actuales, al tratar únicamente los síntomas cognitivos y no el proceso patológico, funcionan por un tiempo limitado y no constituye una cura para la enfermedad. Dentro de estos medicamentos se encuentran el inhibidor de la acetilcolinesterasa. Este compuesto químico actúa inhibiendo la enzima colinesterasa. Así, impide que la acetilcolina liberada se destruya. Esto produce un aumento en su concentración y en los efectos de ella. Esto después se puede ver en una mejora en la cognición, estado de ánimo y comportamiento, pero también tiene efectos adversos como náuseas y vómitos. Este tipo de fármaco ha tenido eficacia en las etapas leves y moderadas de la enfermedad, principalmente. Por otro lado, también están los antagonistas al receptor NMDA, que ayuda a aplacar la hiperactividad del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, por lo que un exceso de este puede llegar a producir muerte neuronal por excitotoxicidad. Este fármaco entonces aplaca sus efectos y está indicado para las etapas moderadas y avanzadas de la enfermedad.
Estos medicamentos, como dije antes, no interfieren con las lesiones provocadas a nivel molecular, por lo que solo permiten mejorar un poco las condiciones de vida del paciente. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la enfermedad del Alzheimer de inicio precoz. Siguiente. Bien, mi compañera mencionó acerca de las bases moleculares un tipo de Alzheimer de inicio precoz, el cual resulta como el detonante del interés de un estudio preclínico de la enfermedad. Y como ella mencionó, resulta de genes mutados, y los más frecuentes de ellas son el PEN-PS1 en el cromosoma 14. Y bien, se le denomina así a una enfermedad del Alzheimer que se manifiesta antes de alcanzar la edad de 50 años, en la cual las personas que la padecen son portadoras de una versión aberrante de determinado gen. Y este tipo de mutación se le llamó mutación paisa, por el apodo de los habitantes de la región en que fue descubierta. Sus lesiones cerebrales son idénticas a las que se observan en la forma más común, en la cual los síntomas aparecen después de los 65 años. Y esta es transmitida por un único progenitor como un rasgo genético dominante. Representaba menos del 1% de los 27 millones de casos de Alzheimer documentados en todo el mundo en el año 2006. Quizás ahora habrá aumentado un poco más. Fue esta forma de la enfermedad presente en los miembros de 25 familias extensas que suman unas 5.000 personas en Medellín, Colombia, la que atrajo la atención de científicos y compañías farmacéuticas e hizo que se considerara una nueva estrategia de investigación, estudiar el efecto de medicamentos en los pacientes antes de que estos manifiesten los primeros síntomas de demencia. Francisco Lopera, el caballero que aparece en la imagen, el doctor, fue el neurólogo que descubrió estas familias colombianas con el Alzheimer de inicio precoz. Él inició los contactos con miembros todavía sanos de estas familias para que participaran de un ensayo clínico con medicamentos que podrían eliminar o detener la acumulación de los péptidos beta-amiloides, fragmentos proteicos tóxicos que deterioran a las células cerebrales en las primeras etapas de la enfermedad. Este estudio forma parte de un proyecto más amplio, la Iniciativa para la Prevención de la Enfermedad del Alzheimer, o IPA, el cual busca evaluar si un tratamiento administrado 7 años antes del promedio de edad en que se diagnostica la enfermedad podría demorar o detener el silencioso avance de la misma en miembros de las familias que portan el gen. Siguiente. Pero los estudios llevados a cabo por el IPA, que acaba de mencionar mi compañera, presentan una dificultad fundamental. ¿Cómo identificamos la etapa de enfermedad de Alzheimer en la que el sujeto está actualmente? Es con este fin que se buscan biomarcadores capaces de informar sobre el estado del enfermo de Alzheimer. Pero primero, ¿qué es un biomarcador? El National Institute of Health estableció la definición de biomarcador como características biológicas, bioquímicas, antropomédicas o fisiológicas objetivamente mesurables, capaces de identificar procesos fisiológicos o patológicos, o bien una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. De hecho, durante el seminario de ALS Forum se presentaron estudios que describen un modelo sobre el progreso de la enfermedad y se le asocian marcadores biológicos que permitirían analizar la evolución de la patología. El resultado muestra que, según las mediciones de biomarcadores, el proceso degenerativo comienza entre 5 a 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas. Con esto, el objetivo se enfocó a ver si el análisis de los biomarcadores específicos del Alzheimer permite demostrar la eficacia de algún tratamiento. Un conjunto de biomarcadores fiables permitirá a quienes investiguen con fármacos y a médicos valorar el éxito de un tratamiento con relativa prontitud y seguridad. El biomarcador ideal debe ser específico, sensible, predictivo, rápido y económico, y más importante, que tenga suficiente relevancia preclínica y clínica para modificar las decisiones relativas al proceso patológico en que se aplica. La recopilación de información hecha por nos permite aplicar lo descubierto en nuevas técnicas de detección asociadas a estos biomarcadores, las cuales son capaces de incluso detectar la enfermedad de Alzheimer mucho antes de la aparición de los primeros síntomas. Entonces, primero tenemos la detección de agregación del amiloide, que aparece entre 5 a 20 años antes de la aparición de los síntomas. Acá las placas de amiloide que previamente se mencionaron son un biomarcador identificable por la acumulación de la proteína. Esta acumulación se puede detectar mediante la tomografía por emisión de positrones, o TEP, con el compuesto B de Pittsburgh, que es una sustancia
radioactiva que se une de manera específica al amiloide en el cerebro y posteriormente se pueden obtener imágenes mediante una TEP, que muestra zonas en las que se acumula la proteína. También se puede realizar una punción lumbar para cuantificar el biomarcador amiloide, el cual baja su concentración en el líquido cerebroespinal a medida que se acumula en el cerebro. También es importante la acumulación de la proteína tau, que es detectable de 1 a 5 años antes del diagnóstico, la cual también puede ser detectada mediante el análisis del líquido cerebroespinal tras una punción lumbar. La punción lumbar entonces permite un doble análisis. Por un lado permite observar la disminución de la proteína beta-amiloide y además el incremento de la proteína tau. En esta imagen se muestra el tejido post-mortem del cerebro de un paciente con la enfermedad de Alzheimer, en etapa avanzada, en el cual es posible observar las placas de beta-amiloide y los ovillos de proteína tau. Además, también existe una disminución del volumen del cerebro debido a la muerte de las células nerviosas, las cuales comienzan 1 a 3 años antes del diagnóstico. Estas provocan una contracción de las zonas del cerebro responsables de la memoria, como el hipocampo, y otras funciones cerebrales de mayor relevancia, como la corteza. Esto implica, como se puede observar en la imagen, un aumento del tamaño de los ventrículos. Estos signos se pueden identificar mediante una resonancia magnética volumétrica, una técnica de obtención de imágenes que puede medir la disminución del volumen cerebral a medida que las neuronas van apareciendo. Finalmente, también existe otra forma de diagnóstico asociada al metabolismo celular, en donde a medida que la acumulación del amiloide comienza a desbaratar el metabolismo celular, se pueden observar el estado metabólico de las neuronas mediante una tomografía por emisión de positrones asociada a fluorodesoxiglucosa. En la imagen se pueden observar las TEP de 2 cerebros. En rojo se muestra la glucosa, la cual se acumula en las partes del cerebro activas y están distribuidas por todo el cerebro de la izquierda, que tiene una función normal. A la derecha, por el contrario, tenemos el cerebro de un afectado por la enfermedad de Alzheimer, que presenta áreas inactivas metabólicamente, donde la glucosa no se acumula y por lo tanto no muestra fluorescencia. En el review se presentan las dificultades de los mencionados ensayos clínicos de prevención basados en los biomarcadores. Siguiente. Tanto como para las compañías farmacéuticas como para las autoridades sanitarias, y claramente para el avance de la iniciativa para la prevención de la enfermedad de Alzheimer o IPA. Estas dificultades surgen de la incapacidad de que se autorice un medicamento sin saber los beneficios de la cognición que aportará en comparación a un placebo, ya que, por ejemplo, aun sabiendo que los niveles de beta-amiloide aportan de manera significativa al desarrollo de la enfermedad, no se sabrá si su modificación evitará la aparición de la demencia al ser un tratamiento preventivo. En este sentido, se plantea una manera de incorporar los biomarcadores a ensayos clínicos. Primero, se podría demostrar el beneficio que provocaría la reducción de los niveles de beta-amiloide u otro biomarcador en pacientes con síntomas leves o recientes, para de ahí ensayarse con esos biomarcadores en pacientes sin síntomas. Otra preocupación es saber si los pacientes con deterioro cognitivo leve efectivamente van a contraer Alzheimer. Por esto, se seleccionarán pacientes que tengan biomarcadores asociados a una mayor probabilidad de ser diagnosticados con Alzheimer, de forma que sea más fácil comprobar la eficacia del medicamento. Y bien, los problemas que acaba de presentar mi compañera no dan una visión muy optimista de la enfermedad del Alzheimer. Y es por esto que los investigadores también le han dado un enfoque nuevo al estudio de la enfermedad, que se aleja del estudio de fármacos. Esto se demuestra por el importante aumento de referencias a la prevención primaria del Alzheimer a través de los años. Los estudios han calculado que si se suprimen los principales factores de riesgo de la demencia y la enfermedad del Alzheimer, su incidencia podría reducirse hasta en 1/3. Estos estudios han provocado la investigación de los aspectos preventivos de la enfermedad, tanto individuales como sociales. El envejecimiento es sin duda un factor de riesgo universal en el deterioro cognitivo, y por otro lado es dudoso si el sexo femenino también pudiera hacerlo, y de cualquier manera la edad y el sexo no son factores modificables. Otro factor importante es la educación. Una educación escasa es un factor de riesgo. Sin embargo, esta es compleja, ya que puede en realidad ser un marcador de bajo estatus socioeconómico.
Finalmente, los factores de riesgo vasculares en la edad adulta, como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, tabaquismo o cardiopatías, son también factores de riesgo de la aparición de demencia y de la enfermedad del Alzheimer en la vejez. En conclusión, una dieta, la integración social y la participación en actos sociales y cognitivos a lo largo de la vida han sido señalados como factores de prevención de la demencia y de la enfermedad del Alzheimer. En esta línea, los estudios son muy heterogéneos, pero los más recientes señalan que dietas ricas en frutas, verduras, proteínas de origen vegetal, pescado, ácidos grasos, omega 3, aceite de oliva y poca carne, como la dieta mediterránea o la DASH, se asocian con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y declive cognitivo, incluyendo la enfermedad del Alzheimer. Bajo esta misma premisa, Cosy Kenneth estableció en el año 2009 una tienda cognitiva, Centro de Salud Cognitiva y Terapias Innovadoras, en un barrio residencial de Santa Bárbara, California, donde tanto personas con Alzheimer como personas preocupadas por la enfermedad acuden a recibir consejos sobre los cambios que pueden inducir en su estilo de vida. En este centro, los pacientes, tras una evaluación física y fisiológica, reciben una serie de recomendaciones personalizadas, como seguir una dieta mediterránea, practicar ejercicios aeróbicos y resolver juegos mentales por internet. Los estudios presentados en el review datan de 10 años atrás, y es por esto que haremos un paso por los estudios actuales relacionados al review, así como las proyecciones probables que tomen los estudios futuros. Siguiente. Bueno, entonces vamos a partir hablando sobre qué pasó con las investigaciones que vimos en el momento actual. A nosotros nos pareció interesante presentar un estudio respecto a un sujeto específico en la población colombiana que impulsó el avance en los estudios de la enfermedad de Alzheimer, que se llama Resistencia a la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante en un homocigoto APOE3 de Christchurch. Reporte de un caso. En este caso, una persona tenía 2 copias de una mutación del gen APOE3 Christchurch o APOE-SH en su gen APOE3. Los estudios de sus biomarcadores mostraron una medición inusualmente alta de tomografía por emisión de positrones para beta-amiloide, indicada por una alta concentración del compuesto B de Pittsburgh, como se puede observar en la imagen de más arriba. Por otro lado, la medición de TEP de sus niveles de fluorodesoxiglucosa también estaban reservados a los sectores del cerebro conocidos por ser afectados por el Alzheimer, y sus mediciones por resonancia magnética de volumen cerebral estaban en el rango de sujetos que desarrollaban declive cognitivo predemencia con sus 40 años. Pero paradójicamente, a pesar de que todos sus marcadores son coherentes con la enfermedad de Alzheimer, la magnitud de distribución de su proteína tau fue relativamente baja, especialmente considerando su edad. Como se puede ver ahí en la imagen de al medio, los cerebros al medio. Estos descubrimientos sugieren que esta mutación de APOE-SH homocigota produce una resistencia a los síntomas clínicos del Alzheimer, la cual está mediada por algún mecanismo que limita la agregación de proteína tau, a pesar de la alta concentración de beta-amiloide. Los estudios in vitro posteriores indican que la agregación de la beta-amiloide es menor en presencia de APOE3-SH, comparando con la APOE3 normalmente. Luego, en la investigación posterior del gen mutado, se indicó que la mutación está localizada en una región que juega un rol importante en la unión de la proteína con receptores de lipoproteínas y proteoglicanos sulfatados, los cuales podrían promover la agregación de beta-amiloide y proteína tau. Estos análisis indican que comparado con otras isoformas de APOE, APOE3-CH tiene la menor habilidad para unirse a su receptor, por lo que se postula que esta mutación tiene efectos beneficiosos por, en parte, acelerar la afinidad, alterar la afinidad, reduciéndola en receptores de APOE. Aunque esta mutación puede que no sea la única determinante en las afecciones de la enfermedad de Alzheimer, APOE-SH es el mejor candidato identificable responsable de la resistencia de este sujeto al deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué se puede proyectar a futuro? Como se ha dicho anteriormente en esta presentación, la enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de demencia en el mundo, y se estima que en los siguientes años el número va a aumentar mucho. Por esta razón, hoy en día se busca constantemente encontrar algún tratamiento que pueda prevenir la aparición de síntomas y retrasar la aparición de la enfermedad. Muchas terapias han fallado en los ensayos clínicos con pacientes diagnosticados con Alzheimer,
lo que sugiere, como es tratado en este review, que tratamientos deben ser proporcionados desde antes del comienzo de los síntomas. Además, se han gastado muchos años en la investigación de fármacos y técnicas antiamiloides, que si bien han proporcionado mucha información, no han dado resultados prácticos, por lo que se están buscando nuevas perspectivas para abordar el tratamiento. Una dirección en la que se podría ir, según el autor de este review, Gary Stix, es la terapia génica. Esto surge después de encontrar una mutación recesiva de un gen en una persona colombiana, dentro del margen de las investigaciones que llevaron al review. Este gen la protegía del gen que predispone a la enfermedad de Alzheimer, lo que evitaba la acumulación de ovillos neurofibrilares de proteína tau, por lo que a una avanzada edad no tenía síntomas de Alzheimer. Este es el caso presentado por mi compañero anteriormente. Según este autor, se podría replicar la protección de esta mutación del gen en otras personas, ya sea mediante algún medicamento o terapia génica. Ya dentro de algunos ensayos que se han realizado hasta hoy en día, podemos mencionar un estudio en curso de ALST-OP1, que es una combinación de un agente antiamiloide, cromolin, y el antiinflamatorio ibuprofeno, para ver si esta combinación puede ralentizar, detener o revertir el deterioro cognitivo en población con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. Esta combinación de drogas podría disminuir la neuroinflamación producida por las microglías al acumularse las placas de beta-amiloide, al igual que parar la formación de estas placas. Otro estudio igual ha combinado el uso de solifenacina y donepezilo. Este último es usado para la enfermedad de Alzheimer como inhibidor de la acetilcolinesterasa, y se ha visto que al añadirle solifenacina podría aumentar la tolerancia al donepezilo. Otro de los tratamientos que se han empezado a investigar es el uso de la inmunoterapia, que se basa en provocar una respuesta inmune frente a los depósitos de péptidos patógenos vistos en la enfermedad. Sus dianas entonces incluyen la unión al péptido beta-amiloide, que permitiría aumentar la tasa de aclaramiento, previniendo la formación de placas. También la unión de anticuerpos a las placas de amiloides podría facilitar su eliminación a través de la activación de la fagocitosis de las microglías, entre otros. En esta imagen a la derecha se demuestran las posibles dianas para la inmunoterapia en la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Como se dijo en un principio, hay muchos ensayos clínicos que estudian agentes farmacológicos que pueden ser de utilidad para esta enfermedad. En esta figura se muestra un resumen de ellos en el año 2016. La fase en la que están, su mecanismo de acción, es decir, si están relacionados a proteína tau, a beta-amiloide u otros, las características de los sujetos en el ensayo, es decir, la etapa de la enfermedad en la que están, o si son asintomáticos saludables o con predisposición a la enfermedad. Por ejemplo, marcado en un rectángulo blanco, se puede ver el mencionado anteriormente ALST-OP1. Se ve que está en la fase 3. Su mecanismo de acción es sobre el beta-amiloide, modifica moléculas pequeñas de la enfermedad y sus sujetos están en una etapa moderada en la enfermedad de Alzheimer. Para finalizar, haremos una síntesis de los conceptos aprendidos durante esta presentación. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que presenta dos formas, de inicio precoz y de inicio tardío. Cada uno tiene genes implicados que provocan daños en la sinapsis neuronal y terminan por causar los síntomas de la enfermedad. Luego, las proteínas implicadas en el deterioro cognitivo son las beta-amiloide, que forman placas que bloquean la llegada de los neurotransmisores, y la proteína tau, que al separarse de los microtúbulos se agrega y bloquea los procesos de neurotransmisión, con el fin de establecer un criterio claro que permita reconocer al estudio de la enfermedad de Alzheimer. Se comenzaron a hacer estudios que buscaban marcadores biológicos. El resultado de los estudios son técnicas que permiten la detección de la enfermedad mucho antes de los primeros síntomas. Sin embargo, estos ensayos clínicos, a pesar de la inclusión de los biomarcadores, tienen problemas asociados como por ejemplo la dificultad de comprobar la eficacia de cada tratamiento. Es por estos problemas que se han buscado formas no farmacológicas de tratar y prevenir la enfermedad, reduciendo los factores de riesgo y aumentando los factores de prevención. A pesar de todo esto, todos los estudios se enfrentan a múltiples dificultades que demuestran el carácter multidimensional de la enfermedad de Alzheimer, lo que termina por dificultar su estudio en general. Bueno, y para terminar, aquí ponemos las referencias que usamos para entender mejor el review. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias por su atención.
Súper bien, lo hicieron muy bien. Me gustó mucho la parte de las proyecciones. Estuvo muy bueno que hubiesen averiguado más y hubiesen visto cuáles son los medicamentos que se están estudiando ahora. Súper. Démosle paso a las preguntas. Entonces ahí sus compañeros, si tienen preguntas. Andrea Rojas, adelante. Hola, Hola. primero felicidades a todos y segundo me gustaría saber cuáles son las diferencias entre, me parece que eran dos tipos de Alzheimer y Ujú. alguien me pudiera contar un poquito más, por favor. Hola, sí. La diferencia de los dos tipos de Alzheimer es cuándo se van a presentar, ya que está la de inicio precoz, que empieza a presentar síntomas antes de los 50 años, y la de inicio tardío, que empieza a manifestarse alrededor de los 65 años. La más frecuente es la de inicio tardío o esporádica. Y como dije, estos dos tipos están asociados a las mutaciones que presenté en los genes que explicamos, que es el PPA, el PC1 y PC2 para el inicio precoz, y la variante APOE4 para el inicio tardío. Ya, muchas gracias. De nada. Ya. Carolina. Hola, muy buena presentación, chiquillos, me gusta mucho. Mi pregunta es, ¿qué tan conveniente o qué tan importante es la prevención primaria para el Alzheimer? Ya yo. Bueno, esa no suele ser el foco de las investigaciones y últimamente se está como derivando más dinero para estudiar eso. Pero sí existen estudios que avalan que la prevención primaria, em, si se adoptan estilos de vida saludables, se puede prevenir casi 1 de cada 3 casos. Y bueno, ahí recomiendan el ejercicio físico, la actividad cognitiva y relaciones sociales, junto con una dieta que al final tienen un papel importante para la salud del cerebro. Por eso le han dado igual énfasis a eso últimamente. Muchas gracias. Súper. Y Francisca también tiene una pregunta. Sí, primero, hola, sí, muy buena presentación. Felicidades a mis compañeros. La pregunta que a mí me surgió era con respecto a los biomarcadores que ellos mencionaron. ¿Eso solo es a nivel molecular o se puede ver como en otro tipo de forma? Yo puedo responder eso. Em, en realidad, la definición más específica de los biomarcadores se considera biomarcador cualquier tipo de parámetro medible que podría determinar cierta predisposición a enfermedades. Entonces, en teoría, cualquier medición que uno pueda hacer incluso en una visita médica ambulatoria podría ser un biomarcador. Estamos hablando de la presión arterial, el peso, cualquier ese tipo de cosas es considerado un biomarcador. Entonces no está solamente relegado a la parte molecular, sino que también es como de todo el ejercicio médico. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Súper. Y yo tengo una pregunta. Em, ¿Cuál es el rol de las gamas secretasas en la generación del péptido amiloide? Em, yo me acuerdo de haberlo leído en alguna parte. Si no me equivoco, era una enzima, como que cortaba alguna parte como del péptido que se hacía que se pueda acumular. Pero la verdad no me acuerdo muy bien. Mm. Sí, en simple palabra es eso, es una enzima que corta el precursor del péptido amiloide
en varias partes. Hay una ruta de degradación de proteínas que están asociadas a membrana. Dentro de esas rutas de degradación de proteína membrana están las gamas secretasas. El precursor del péptido amiloide tiene como un segmento hidrofílico que estaría como en el sector de extracelular y otro hidrofóbico que está en la membrana. La gracia es que las gamas secretasas van a cortar esta sección a nivel de muy cercano a la parte hidrofóbica. Y eso va a generar que esta parte hidrofóbica salga de la célula y se empiece a acumular. Y por su característica hidrofóbica se va a empezar a agregar entre sí. Y eso va a generar las placas. Eso es lo que se postula para la generación de la placa de beta-amiloide. Por lo tanto, una de las terapias que se ocupa como para disminuir un poco la formación de la placa amiloide es inhibir las gamas secretasas. Eso. Y la otra pregunta que tenía, que está ligada un poco a la última caso clínico que mostraron, que estaba súper interesante, eso indicaría que más que la placa amiloide, la acumulación de la tau podría generar los síntomas del Alzheimer. ¿Qué opiniones tienen sobre eso? ¿Cuál de las dos partes sería como más predominante en la patología del Alzheimer? Según lo que yo leí, Ujú, al parecer, en esta mutación provoca al final el descenso de ambos niveles de beta amiloide y proteína tau, pero ¿ya? no tanto en beta amiloide. La beta amiloide seguía siendo alta para los niveles normales, pero la proteína tau se veía muy, muy disminuida y dentro de todos los niveles cognitivos que le vieron a la señora, tenía todo relativamente bien, a pesar de ser una persona de igual de edad avanzada, tenía sus niveles cognitivos bien. Así que justamente ahí se concluía que la importancia que tiene mantener la estructura de la proteína tau y de los microtúbulos, por lo tanto. Sí, de hecho los microtúbulos son sumamente importantes para la mantención de los axones. Es importante la estabilidad de los microtúbulos para poder generar un transporte eficiente, por ejemplo, desde el soma de la neurona hasta la punta del axón. Hay transporte, por ejemplo, de mitocondria, de vesícula, de RNA, si no me equivoco, también hay, etcétera. Entonces, es importante mantener esa conexión y considerando también que las neuronas, al ser unas células que son sumamente polarizadas, la conexión entre sus distintas zonas celulares es crucial para poder mantener la homeostasis. Por ejemplo, si se genera el tobillo y genera la obstrucción del transporte, probablemente va a haber como un estrés oxidativo en la punta del axón, no vayan las proteínas necesarias para poder reparar alguna maquinaria, no van a poder llegar, y ahí se va a generar el deterioro. Y ya, súper bien. Felicitaciones, chicos, lo hicieron súper bien. Estuvo muy interesante, muy bonita la presentación. No sé si tienen más dudas o lo dejamos hasta acá. Sí, ¿no? Ya, ok. Voy a terminar con la grabación.